En este día, queridos hermanos, los saludo deseando que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que este mensaje que va a exponer nuestro hermano Ever Paredes Villegas sea de gran provecho para todos. La ciudad de oro, simbólica o literal. Damos lugar, hermanos, a mi hermano Ever, ayuda de la Iglesia de Dios. Hermanos, pasa a vosotros. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Para mí nuevamente es un placer estar con ustedes. Hoy tengo dos buenas noticias, hermanos. Una es que se me permite predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Y la segunda, hermanos, es que mi esposa está nuevamente conmigo, ya que por cuestiones de trabajo estaba en la ciudad de Tamaulipas, de Tampico, y pues el día de hoy llegó a esta ciudad de Puebla. Digo, tanto es así, hermanos, que tanto en la predicación como en la espera de mi esposa, digo, su servidor se desveló, hermanos, 2 de la mañana, se puso a pensar en el tema y también se puso a pensar en la felicidad que Dios te da a uno, hermanos, lleno de bendiciones, porque también tiene al ser querido, hermanos, y lo platicamos en la mañana, hermanos, que es lo importante, la familia. Bueno, hermanos, no sé si mi hermano Abel me pueda proporcionar el compartir pantalla para poner una presentación, hermanos. El objetivo de este tema, hermanos, como se ha mencionado a lo largo de todas las predicaciones de esta semana, es también, hermanos, demostrar que como iglesia de Dios y como escogidos, porque es lo que veíamos, hermanos, en unos temas, que si de verdad somos escogidos, que si de verdad tenemos una motivación, y por eso les comentaba eso hace un momento, la motivación de ver a mi esposa, la motivación, hermanos, de verlos a ustedes y predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Voy a presentar mi pantalla, hermanos, para que ustedes puedan ver el tema de hoy, hermanos, los hermanos encargados de este programa. Una vez al mes están programando profecía, hermanos, y su servidor estuvo pensando en el transcurso de estos días qué hacer saber a nosotros, hermanos. Se ha hablado de las 7 iglesias, se ha hablado también, hermanos, de Daniel, y hoy, hermanos, su servidor tiene la ciudad de oro, hermanos. A lo mejor muchos de ustedes ya son aptos en estos temas, hermanos. Hoy ha llegado este alimento sólido para cada uno de nosotros, esperando que nuestros sentidos estén atentos a este tema, hermanos, porque es algo que nos define como iglesia de Dios y que hace la diferencia de las demás doctrinas que están a nuestro alrededor, hermanos. Bueno, el objetivo de este tema, hermanos, es analizar si la ciudad de oro mencionada en Apocalipsis capítulo 21 es simbólica, hermanos, o es literal. Porque si ustedes, hermanos, se dan cuenta, a lo largo de su vida han platicado a lo mejor con otras personas de otras denominaciones y creen, hermanos, que esta ciudad es literal. Pero nosotros como iglesia de Dios, ¿qué es lo que creemos, hermanos? Y ese es el tema de esta tarde, hermanos, es analizar si la ciudad de oro mencionada en Apocalipsis capítulo 21 es simbólica o es literal, hermanos. Bueno, para entender un poquito más este tema, vamos a hacer una recapitulación acerca de conceptos que a nosotros ya nos deben de quedar claros como hijos y perteneciendo a la iglesia de Dios, hermanos. El reino de Dios abarca 3 etapas, ¿sí? 1, el reino de gracia, que es en el que vivimos actualmente, hermanos, que por gracia sabemos que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el grande amor que tuvo el Padre para dar a su Hijo, es por eso que hemos conocido la palabra de nuestro Dios y de la misma manera, hermanos, hemos sido salvos. Segundo punto, hermanos, es el reino literal de Cristo, el reino milenial. Y por último, hermanos, el reino de Dios o el reino eternal. Ahorita vamos a ver por qué tocamos estos 3 puntos, pero como iglesia de Dios tenemos que tener definidos que el reino de nuestro Dios se divide en estas 3 etapas. Bueno, vamos a leer, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La idea, hermanos, es explicar, espero, hermanos, porque me tocó pues ya un poquito avanzada el día, hermanos, esperando que pues nuestros sentidos estén alertas a este tema. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, hermanos. Dice
Dice la palabra de nuestro Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Ahora, por eso mencionaba hace un momento, hermanos, ¿a qué se está refiriendo? Porque dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la palabra de nuestro Dios menciona, hermanos, y explica detenidamente a qué se está refiriendo. En segunda carta de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículos 6 al 7, vamos a entender lo que se está refiriendo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el versículo 5. Cierto, ellos ignoraron voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, hermanos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y vamos a analizar estos versículos para que nosotros podamos entender a qué momento y a qué periodo se está relacionando Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, voy a nuevamente a leer, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿qué, hermanos? Abnegado en agua. Si ustedes buscan la definición de anegado en agua, hermanos, significa inundados. Voy a leer otra versión que me pareció importante, hermanos, porque aquí especifica a qué cielo se está refiriendo. Voy a leer esta versión y dice lo siguiente, hermanos, en esa parte. Dice, y también por medio de agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces, hermanos. Entonces vamos a ver que Pedro nos está explicando, hermanos, que los primeros cielos fueron destruidos, ¿por qué, hermanos? Anegados en agua, inundados. Y dice después en el versículo 7, porque está hablando en el presente, hermanos. Dice, mas los cielos que son ahora, ¿cuáles cielos, hermanos? Está hablando del tiempo en el que está viviendo él, y la tierra son conservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, hermanos. Si nos damos cuenta, en Pedro maneja un cielo que fue destruido por el agua, hermanos, en el diluvio. El segundo cielo maneja, hermanos, que abarca en el periodo que está viviendo Pedro. Y ahora Apocalipsis capítulo 21, 1 nos dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Se está refiriendo ahora a otro cielo. Este tema es muy amplio, hermanos. Su servidor tuvo que hacer una recopilación de diferentes cuestiones que nosotros como Iglesia de Dios ha creído desde hace tiempo. Y vamos a leer ahora segunda carta a los Corintios, hermanos. Capítulo 12, versículo 2 al 4. Aquí nos habla, hermanos, acerca de Pablo. Sabemos que Pablo está haciendo referencia en esta porción de la palabra de nuestro Dios, aquel momento en el cual fue llevado, dice que ¿a dónde? Al tercer cielo. Dice la palabra de nuestro Dios, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y no conozco a tal hombre, sino del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra secreta que el hombre no puede decir, hermanos. Muchas denominaciones, hermanos, cuando hablamos del tercer cielo, se cree que el primer cielo es este, hermanos, donde nosotros estamos. El segundo cielo es donde está el espacio. Y el tercer cielo se manifiesta, hermanos, que es donde mora Dios. Pero si nosotros pensamos, hermanos, que Pablo fue llevado al tercer cielo donde mora Dios, entonces estaríamos también contradiciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Todavía no vamos a llegar ahí, hermanos. Les voy a poner una imagen a continuación de lo que su servidor está tratando de explicarles, hermanos. El primer cielo, hermanos, que maneja segunda carta de Pedro 3:5 es desde la creación al diluvio. Lo estamos leyendo. No es algo que se esté inventando, hermanos. Dice Pedro que esos cielos que la gente no creyó cuando se le predicó
fue anegada en agua, fue inundada. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio del diluvio. Después Pedro dice, y los cielos que son ahora, a los que él está viviendo, se habla, hermanos, del diluvio. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia el reino milenial de nuestro Dios, que sabemos que viene una regeneración en el reino milenial. Y el tercer cielo, hermanos, que vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva, porque sabemos que los cielos ya pasaron los anteriores. Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso explicábamos, hermanos, que como iglesia de Dios tenemos que tener esos tres conceptos. 1, el reino de gracia. 2, el reino milenial. Y 3, el reino eternal. Entonces, hermanos, Apocalipsis capítulo 21, 1, hermanos, se está refiriendo al reino eternal de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ir desglosando cada uno de estos versículos, hermanos. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, hermanos, 2 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, del 2 al 3. Ya vimos, hermanos, que en Apocalipsis capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es más. Se está refiriendo, hermanos, que se le está revelando a Juan en esta parte el reino eternal de nuestro Dios. Y ahora dice en el capítulo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Vamos a dejar ahí, hermanos. Voy a leer el versículo 18, hermanos. Dice, y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Este versículo, hermanos, su servidor sacó el tema, porque dice que esta ciudad que estaba descendiendo del cielo era una ciudad de oro. Pero, hermanos, vamos a hacernos los siguientes cuestionamientos antes de seguir con el tema. ¿Existe en el cielo una ciudad de oro? Porque muchas denominaciones creen esto, hermanos, que mientras nosotros nos estamos esforzando, nuestro Dios en el cielo está preparando algo para nosotros. Entonces debemos de tener un poquito de cuidado en eso. Y la palabra de nuestro Dios en estos momentos nos va a dar la respuesta. Hermanos, esta ciudad es la iglesia, la esposa del Cordero, porque si nos damos cuenta en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice, y yo vi, Juan, la santa ciudad, Jerusalén nueva, que desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Entonces, hermanos, debemos de hacernos esta pregunta. ¿Esta ciudad es la iglesia, la esposa del Cordero? Ahora, nos tendríamos que hacer la otra pregunta, hermanos. ¿Es una ciudad simbólica o es real? Y si no es real, ¿qué representa, hermanos? Es lo que vamos a analizar en este momento. Vamos a ver, hermanos, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. ¿Existe en el cielo una ciudad de oro, hermanos? Y 2, ¿esta ciudad es la iglesia, la esposa del Cordero? Bueno, la primera pregunta sería, hermanos, vamos a darle como que un poquito de respuesta, pero vamos a poner otra pregunta. ¿Qué importancia podría tener para los santos ya transformados que vamos a ser nosotros, hermanos, e inmortalizados cosas de tan alto valor material, tales como el oro y las piedras preciosas, que son de alta estima para los que aún viven en la carne? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos también, hermanos. Si en ese momento, cuando nosotros seamos transformados, nos va a interesar lo material, en decir esto es de oro, esto es de diamante, yo creo que vamos a tener otra mentalidad, hermanos. En segundo lugar, hermanos, si aceptamos que la ciudad santa que desciende del cielo es la iglesia, hermanos, estaremos contradiciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque también platicaba yo con mi hermano Apolinar, porque también tengo el gusto de conocerlo, es mi, a manera de comentario, es mi suegro político, mi hermano Apolinar. Y se manejaba este tipo de cuestiones, hermanos, del rapto de la iglesia. Y algunas denominaciones creen eso, hermanos. Por eso se basan en Apocalipsis capítulo 21, en que Dios está creando una ciudad allá arriba
y que nosotros vamos a ser llevados a esa ciudad y después vamos a descender. Pero nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice Juan, hermanos? Juan capítulo 3, versículo 3, hermanos. Yo creo que es una cita muy conocida para cada uno de nosotros. Dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Entonces, como iglesia de Dios, si nosotros creemos que vamos a ir al cielo y vamos a reinar por un tiempo allá y después vamos a descender, estamos equivocados, hermanos. Porque la palabra de nuestro Dios no se equivoca. Dice que nadie ha subido al cielo sino el mismo, nuestro Señor Jesucristo, que ha descendido del cielo. Es el único, hermanos, que lo ha podido hacer. Segundo, hermanos, Efesios 3:10, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Y nuevamente, muchas denominaciones dicen, mira, todo tiene congruencia, nosotros vamos a ser llevados a una ciudad que está construyendo nuestro Padre y todavía más le vamos a estar predicando ¿a quiénes? A los ángeles. Entonces les hace un poquito, hermanos, incongruente el que los ángeles, que son creación antes de nosotros, que tienen ciertas funciones definidas, se les tenga que ir a evangelizar. Debemos de tener mucho cuidado a qué se está refiriendo estos versículos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y esa es la promesa que nosotros tenemos como iglesia de Dios. Dice, y nos ha hecho para nosotros Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese reino, hermanos, va a ser aquí en la tierra. No vamos a ser llevados a otro lado, no vamos a irle a predicar a esas potestades que son los ángeles, sino se está refiriendo a las potestades que van a quedar aquí en la tierra, porque sabemos que durante esos 1000 años va a haber gente, va a haber presidentes, va a haber gobernantes que no se van a querer sujetar a la voluntad de nuestro Padre, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice que va a venir a gobernar con vara de hierro. ¿Por qué con vara de hierro, hermanos? Porque va a haber gente que no lo va a querer hacer. Y nosotros seremos reyes y sacerdotes para ayudarlo y que pueda entregar esa obra al Padre. Eso les digo, es un tema un poquito extenso, hermanos, esperando que estemos atentos. Y vemos, hay dos Jerusalén. La Jerusalén del milenio, hermanos, y la Jerusalén que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer Zacarías. Zacarías, hermanos, capítulo 8. Hermanos, del 3 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Así dice Jehová, yo restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con un bordón en su mano, por la multitud de los días, y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las calles, hermanos. Aquí estamos viendo una Jerusalén que va a haber en el milenio. Lucas capítulo 1, hermanos. Versículo 31 al 33, dice la palabra de nuestro Dios, y aquí concebirás aún en tu seno y parirás a un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y su reino no habrá fin, hermanos. Bueno, pasé una cita, hermanos, Jeremías, para que veamos dónde va a reinar nuestro Señor Jesucristo en esos 1000 años. En Jeremías nos explica, hermanos, sabemos que se le va a heredar el trono de David,
pero en Jeremías capítulo 3, versículo 17, nos hace esa aclaración, hermanos. Jeremías 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado, hermanos. Entonces, esta es otra Jerusalén, no nos confundamos, hermanos. La Jerusalén del milenio es un lugar específico en donde nuestro Señor Jesucristo reinará por 1000 años. Ahora, hermanos, ¿la Jerusalén del milenio es literal? Lo que dijimos, sí. En Isaías capítulo 65, dice la palabra de nuestro Dios, del 20 al 23, citas, hermanos, que son muy conocidas para nosotros que esperamos ese galardón, que esperamos esos beneficios. Dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 65, 20 al 23, no habrá más niño de días ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otros comerán, no plantarán y otros comerán, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni parirán para maldición, porque son simiente de la bendición de Jehová y sus descendientes con ellos, hermanos. Vemos, hermanos, que en la Jerusalén del milenio habla que va a existir gente, que va a construir casas, que va a haber gente, hermanos, que cumpla 100 años, va a tener un periodo. En Isaías capítulo 24, 23, dice lo siguiente, hermanos. Isaías 24, versículo 23, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinara en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos, fuere glorioso, hermanos. Lo que hemos visto, hermanos, la Jerusalén del milenio es literal y abarca dos puntos importantes. El sol y la luna serán indispensables, porque sabemos, hermanos, que de mes en mes y sábado tras sábado tendrán que irle a dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y para contar los meses se necesitan, hermanos, el día y la noche. Y es lo que puse ahí, hermanos. Habrá días para enmarcar los meses. Entonces, esto va a ser indispensable en el milenio, que es algo literal de esa Jerusalén. Estamos tocando estos puntos, hermanos, porque nos debe de quedar claro que Apocalipsis capítulo 21 está hablando del reino eternal de nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a analizar Apocalipsis capítulo 21, 9. Y esa es la segunda pregunta que teníamos. Si nosotros creemos como iglesia de Dios, si esa ciudad es la esposa, o sea, nosotros. Apocalipsis 21, 9 dice lo siguiente, hermanos. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Ahora, hermanos, si la esposa del Cordero es la ciudad, deberíamos ahora hacernos las siguientes preguntas. Es algo natural, hermanos. Si nosotros tenemos dudas acerca de algo, debemos de hacer cuestionamientos, debemos de hacer como esas iglesias que se les fue predicado, hermanos, que siempre debería, que iban, hermanos, y si era cierto, y si no, hermanos, lo escudriñaban para ver que todo lo que se les estaba diciendo era correcto. Uno, hermanos, ¿en qué tiempo, hermanos, si nosotros creemos que, porque estamos hablando que esto es en el reino eternal, entonces, ¿en qué tiempo el Cordero, el Hijo de Dios, habrá de unirse con su esposa? Porque si estamos hablando del reino eternal, hermanos, al principio del reino de Cristo, al principio del reino de Dios, ¿o cuándo? ¿Cuándo, hermanos, son las bodas del Cordero? Porque aquí nos está diciendo que baja la esposa, hermanos, que es la ¿quién? La esposa del Cordero. Y si nosotros, como ya hemos estudiado, la esposa somos nosotros como en la iglesia, debemos hacernos esa pregunta. ¿En qué tiempo el Cordero, el Hijo de Dios, habrá de unirse con su esposa? Una,
cuando inicia el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, o 2, cuando inicia el reino de nuestro Dios, porque Apocalipsis lo maneja en el reino eterno. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Las bodas del Cordero también, hermanos. Segunda carta a los Corintios. Vamos a ir identificando estos rasgos que nosotros como Iglesia de Dios debemos de tener muy, hermanos, muy apercibidos para que otras denominaciones no vayan a mover lo que nosotros creemos. Porque si nosotros nos guiamos por estos versículos, entonces sí creeríamos en que vamos a ser llevados a algún lugar, de que allá vamos a estar, de que vamos a descender con nuestro Padre, de que le vamos a predicar a los ángeles, hermanos, de que las bodas del Cordero van a ser en el reino eternal, cuando la palabra de nuestro Dios no engaña, hermanos, sino solamente es de interpretarla. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado un marido para presentarlos como virgen pura de Cristo. Vamos a leer Efesios para comparar, hermanos, estas lecturas y podamos entender acerca de este tema. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiando en el lavacro del agua por la palabra. Ahí vamos a dejarla, hermanos, por la palabra. Mencionábamos, hermanos, si se dan cuenta, versículos que hemos estudiado en el transcurso de este día, es lo que me ponía yo a pensar en esta predicación, se relacionaban con el tema que su servidor iba a dar. Las bodas del Cordero, ¿quién es el que se va a casar? ¿Nuestro Señor Jesucristo con quién? Con nosotros. ¿Cuándo son las bodas del Cordero, hermanos? En Zacarías capítulo 14, hermanos, versículo 1 al 3. Zacarías capítulo 14. Nos estamos yendo un poquito rápido, hermanos, para que ustedes puedan entender la palabra de nuestro Dios, pero sin omitir nada, para que sea clara esta predicación. Zacarías capítulo 14, versículo 4 de 1 a 3. He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó en el día de la batalla. Entonces, hermanos, ¿cuándo son las bodas del Cordero? Cuando nuestro Señor Jesucristo nuevamente retorne a este mundo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos lo está marcando en Zacarías capítulo 14. Sabemos, hermanos, que viene una batalla que es el Armagedón. Va a reunir a todas las naciones. Y cuando el pueblo esté a punto de perder, dice nuestro Señor Jesucristo que Él llegará y nuevamente peleará. Ahora en Apocalipsis capítulo 19 nos muestra, Apocalipsis capítulo 19 versículos 6 y 7, dice, y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el reino del Señor nuestro Dios Todopoderoso, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. ¿Cuándo va a ser, hermanos? Y creo que este versículo, esta lectura que vamos a tener a continuación, va a tener más claro el cuándo van a ser. En Mateo capítulo 25, hermanos, nos explica más claro. Ya vimos que en Zacarías viene una batalla. En Apocalipsis, después de esa batalla, son venidas las bodas del Cordero. Y en Mateo capítulo 25, versículo 1, hermanos, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículos 10 y 13. Mientras que ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hermanos, las bodas del Cordero
van a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, versículo 2, no se está refiriendo, hermanos, no se está refiriendo a nosotros como iglesia. Ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo, porque apenas vamos en la introducción, hermanos. Apenas vamos versículo 1 y 2 y vamos checando los versículos. Todavía no llegamos al tema que es la ciudad de oro. Bueno, ahora, hablábamos también en la mañana de estos grandes hombres. En Hebreos capítulo 11, versículo 10, se nos muestra a estos grandes hombres que esperaban ciudad con fundamentos, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 10, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios, hermanos. Como Abraham, como esos grandes hombres, por eso no le tenían miedo a entregar a su hijo, a hacer su voluntad, porque tenían la confianza de que algo mejor venían. Por eso en Hebreos lo maneja, dice que esperaban una ciudad con fundamentos. En Hebreos capítulo 13, versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Nosotros también, hermanos, buscamos esa ciudad, ese reino que nos es dado siempre y cuando guardemos la bendita palabra de nuestro Dios. También en Pedro se le hizo ver, hermanos, en segunda carta de Pedro 3:13, cita que también ya leíamos, pero este es más adelante, versículo 13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Sabemos que en el reino eternal de nuestro Dios va a morar la justicia, hermanos. Por eso, nuevamente, segunda carta de Pedro menciona que Apocalipsis, y esto es lo que estaban esperando, hermanos, es el reino eternal de nuestro Dios. Bueno, ahora sí vamos a empezar, hermanos. Regresemos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y llevó en espíritu a un grande alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Versículo 11. Teniendo la claridad de Dios, y su voz era semejante a una piedra de jaspe, preciosa como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Ahora vamos a leer versículos 19 y 20. Lo hice con esta finalidad, hermanos, para que vayamos entendiendo ciertas cuestiones de esta ciudad. Dice el versículo 19, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa, y la primera fundamento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonio, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de sardio, el séptimo de crisolito, el octavo de berilio, el nono de topacio, y el décimo de crisopraso, y el undécimo jacinto, y el deudécimo amatestita, y las 12 puertas hasta el 20, ¿verdad, hermanos? Después, versículo 23, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, porque resplandece con ella, porque la claridad de Dios iluminó, y el Cordero es la lumbrera, hermanos. Entonces, una grande diferencia. En esta ciudad dice que no va a haber necesidad de día ni de noche, porque el Padre y el Hijo van a alumbrarnos a cada uno de nosotros. Y veíamos, hermanos, que en el reino milenial sí tiene que existir el día y la noche, porque se tiene que medir el tiempo para medir los 100 años, para medir los meses que van a ir viendo, porque así dice la palabra, que de mes en mes tendrán que ir a darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, hermanos, dice que las piedras son estas. Las puse en ese orden. La primera es la que menciona el versículo 19, el primer fundamento era de jaspe, el segundo de zafiro, vienen de izquierda a derecha, hermanos. Esas son las piedras, para que ustedes las puedan ver. Ahora, ¿qué significan, hermanos, o qué significado tienen estas piedras? Nos damos cuenta, hermanos, por eso les puse la imagen, voy a regresar nuevamente a la imagen, son colores variados.
Y si nos damos cuenta, hermanos, tanto la física como la cuestión del hombre no está muy alejada, porque sabemos que la ciencia proviene de nuestro Padre. Los colores se clasifican en primarios y secundarios, hermanos. El propósito es generar nuevos colores, y lo sabemos. Si juntamos un verde con un azul nos va a dar un color, si juntamos un rojo con otro color nos van a dar otro color. De esos colores van a salir todos los colores que actualmente conocemos. Yo creo que eso lo vimos en la primaria, o por lo menos en la secundaria, hermanos. Los colores primarios y los colores secundarios. Ahora, hermanos, tenemos 12 piedras, 5 colores primarios y 7 secundarios, ¿sí? Por eso les digo que la ciencia no va muy alejada con lo de nuestro Dios. ¿Sí se acuerdan de esto? Que a lo mejor lo vieron en la primaria o en la secundaria. El disco de Newton, hermanos. Y lo vimos, y el simple ejemplo es el arco iris. Ustedes han regado su patio y se contraponen el agua con el sol y se abre el arco iris. Esa se llama refractación, hermanos. También Newton hizo un disco y vemos los colores que son semejantes a las piedras, y cuando giran se funden en uno solo. ¿Y qué color da, hermanos? Da el blanco, da la luz. Entonces se puede hacer de los colores llegar a la luz, sí, y viceversa, de la luz generar todos los colores. Y ahí puse, hermanos, los colores. Eso pues es una imagen normal del prisma de Newton, y es lo que hace. Ahora, hermanos, viene ¿qué significado tiene esto, hermanos? Será la luz de Dios que iluminará a todo el mundo. Eso es lo que significa esto, hermanos. Será la luz de Dios que iluminará a todo el mundo. Todos los colores se fundirán en la luz de Dios. Nada puede opacar la luz de nuestro Padre, hermanos. Ni el oro, ni el jaspe, ni las piedras preciosas podrán opacar la luz que va a irradiar nuestro Padre. Eso es lo que en la actualidad debemos de anhelar como hijos de Dios. ¿Cómo va a ser ese momento del encuentro de nosotros con nuestro Padre? Tanto es así, hermanos, que Juan se le fue dado esta revelación y él trató de interpretar todo este tipo de cuestiones. Y ahora, hermanos, a nosotros nos toca también ver lo que nos depara a nosotros en ese momento. Entonces, todos los colores se fundirán en uno solo, y lo vimos, hermanos, y nada puede opacar la luz de nuestro Dios. Ahora, seguimos con la descripción. Ya describimos las piedras, describe cada una de las piedras, y al final vamos a ir entendiendo esta cuestión. Ahora, nos quedamos en el versículo 10-11, vamos a leer el 12 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios: y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y sus nombres escritos con los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles, hermanos. Y el que hablaba conmigo tenía bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a leer versículo 21 y 22, hermanos. Y las 12 puertas eran 12 perlas, una, cada puerta era una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro como de vidrio transparente, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Vamos a ir describiendo esta ciudad, hermanos. En la siguiente diapositiva, esta la buscamos de internet, hermanos, que a lo mejor a su servidor se le hace un poquito difícil. Esta es la ciudad que se le fue revelada a Juan, hermanos, en una forma de cubo. Dice que de un lado tenía 3 puertas, del otro lado tenía 3 puertas, del otro lado tenía 3 puertas, y que los muros eran, hermanos, las 12 tribus de Israel, y que debajo de ella había un cimiento, y eran los 12 apóstoles, hermanos. Ahora, vamos a la descripción de la ciudad, hermanos. Un muro con 12 puertas. 3 puertas por muro, lo que veíamos. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Tiene relación con Apocalipsis capítulo 4, hermanos, y Ezequiel capítulo 1. Los seres vivientes o bestias representan imperios o formas de gobierno. Lo podemos ver en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8, hermanos, que nos muestra este tipo de cuestiones. En Ezequiel, si nos damos cuenta, dice que se le fueron mostrados 4 seres vivientes y que
que tenían ciertas características. Y si leemos Ezequiel, hermanos, al final de Ezequiel, capítulo 1, vamos a entender a qué se está refiriendo o a qué visión se le dio a Ezequiel, hermanos. Dice, hermanos, Ezequiel capítulo 1, capítulo 1, versículo 28. Cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, y así era el parecer del resplandor de alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de quién, hermanos, de la gloria de Jehová. Y luego que yo hube visto casi sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Se le fue revelado también a Ezequiel, hermanos, tanto en Apocalipsis, porque Apocalipsis capítulo 4 habla del trono de Dios, hermanos, habla de la gloria de nuestro Padre, tanto Apocalipsis capítulo 4 como Ezequiel capítulo 1, y lo que estamos viendo a continuación, hermanos, tiene relación. ¿Por qué? Y ustedes dirán, bueno, el hermano, ¿por qué nos está diciendo esto? Vamos a verlo a continuación, hermanos. Bueno, la comparación es la siguiente. Nuestro Dios, hermanos, no puede quitar algo y decir, ya me olvidé de ello. Recordemos, hermanos, que en Números capítulo 2 y capítulo 3 se hace una distribución. Y si se dan cuenta, es la misma forma cuadrado. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, hermanos. Así se le fue dado. Y se les dijo, hermanos, en Números capítulo 2:1, y irán con ciertas tribus y encabezará con su bandera. ¿Cuál era el objetivo? De estar alrededor del tabernáculo de Dios. Y dice que el tabernáculo es el tabernáculo también del Dios, donde mora Dios y moramos nosotros, hermanos. Va a ser la misma representación. Puse también las banderas, hermanos, porque tiene relación. La bandera de Judá era un león, de Rubén era un hombre. Y así, hermanos, son las mismas bestias que se nos está mostrando en Ezequiel. Y si nos damos cuenta, tiene lógica y tiene sentido, hermanos, porque en Números así estaban organizados estas 12 tribus de Israel para acampar alrededor de donde estaba la presencia de Dios. Y aquí va a pasar lo mismo, hermanos. Vamos a estar, hermanos, alrededor de la presencia de nuestro Dios. Ahora, hermanos, versículos 22 al 26. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué esta distribución, hermanos? El Hijo y el Padre serán el centro de todo. Aquello será, hermanos, se llevará la gloria y la honra de todas las naciones que fueren salvadas. Es por eso que Dios no pierde lo que instituyó en la antigüedad y lo aplica ahora en un futuro, hermanos. Si leemos Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para resplandecer en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán en la lumbrera de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honra a ella. Entonces, hermanos, en toda la redondez del mundo que conocemos en la actualidad, ellos van a estar en el centro, nosotros vamos a estar alrededor de ellos, como dice Apocalipsis capítulo 4, hermanos. Apocalipsis capítulo 4 se está refiriendo, hermanos, a lo mismo, a la gloria y al trono de nuestro Padre. Dice, y los 4 animales tenían cada uno por 6 alas. Ese es otro tema, hermanos, que me gustaría también explicarlos. Hay que explicar las alas. Y dentro de ellas tenían ojos y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, Santo, Señor, del Dios Todopoderoso, que eres y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, también los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas, hermanos. Entonces, tanto estos seres vivientes, que es una forma de cómo nos vamos a organizar, hermanos, como toda la distribución se está refiriendo a que nosotros, hermanos,
El Hijo y el Padre estarán en el centro, hermanos, y de ahí se les llevará la gloria y la honra de todas las naciones que fueren salvadas. Ando midiendo mi tiempo, hermanos, ya vamos a terminar, hermanos, ya vamos a terminar. Ahora, hermanos, porque hay que entenderle a este tipo de cuestiones. Descripción de la ciudad. Dice, hermanos, que todo el contorno de la ciudad era de 12,000 estadios y tenía de forma de cubo. Si seguimos leyendo, Apocalipsis capítulo 21 dice, la equivalencia de un estadio, hermanos, es de 185 metros. Un kilómetro tiene aproximadamente 5.4 estadios, aproximadamente 2.200 kilómetros. O sea, 555.5 kilómetros por lado, hermanos. Entonces, nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta, hermanos. ¿Va a estar sujeto Dios en aquel futuro a una ciudad cuadrada, hermanos, de 555 kilómetros, hermanos? Ese sería lo que nosotros debemos de pensar, hermanos, porque en Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice lo siguiente, hermanos. Dice, empero, ¿es verdad que Dios haya morado sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, hermanos. Entonces, ¿cuánto más una ciudad de 500 kilómetros, hermanos? 500 kilómetros aproximadamente es como de aquí a Tampico. De lado, hermanos. Por otro lado, imagínense nosotros viviendo ahí, Dios ahí, todos amontonaditos. No, hermanos, porque el primer libro de los Reyes nos está diciendo que ni los cielos pueden contener la gloria de nuestro Padre, hermanos. Ahora, versículo 15, hermanos. Tenía una caña para medir. Dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21. Esto es nuevo, hermanos, porque esto ya se lo prediqué a mis hermanos de mi localidad, pero estas diapositivas son nuevas. Apocalipsis capítulo 11, hermanos, versículo 1, hermanos. Perdón, Apocalipsis 21, 15. Dice, hermanos, y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. También en Apocalipsis capítulo 11, 1, hermanos, se le da una caña semejante a una vara. Esa es otra cosa. A una caña semejante a una vara para medir. ¿Se acuerdan, hermanos, que se tuvo que medir el templo, el altar y los que adoraban en él? También en Ezequiel capítulo 8 hacen lo mismo, hermanos. ¿Las medidas habían cambiado al paso del tiempo o por qué fue necesario hacer nuevamente estas medidas? Bueno, ¿por qué se tenía que medir, hermanos? El templo debía ser medido en Apocalipsis capítulo 11, hermanos, y leíamos Ezequiel capítulo 8, hermanos. El templo tenía que ser medido porque, hermanos, se tenía que escudriñar si se seguía siendo un lugar santo, hermanos, para poder manifestarse nuestro Dios, si lo que estaba ahí era bueno. 2, el altar tenía que ser medido para saber si dicho lugar se estaba utilizando para presentar los sacrificios a Dios. Porque acuérdense, hermanos, que en ese tiempo, pues ya tanto sacerdotes como las personas que iban, hacían lo que querían, hermanos. Daban el sacrificio, daban un animalito ya con defectos, con 2 ojos, con 3 manos, perdón, con 3 patitas. Entonces, hermanos, por eso se le manda a medir en Apocalipsis capítulo 11. Ve y mide el templo. Ahora, hermanos, ¿era de gran importancia medir a los que adoraban en el templo? Sí, ya que si había inmundicia, tenía que empezar por los que entraban en ellos. Ahora, en el versículo 27, hermanos, de Apocalipsis, porque digo que ya vamos a ir terminando, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, en el reino eternal no va a entrar nada inmundo. Vimos que en el reino milenial sí, porque va a haber gente todavía que se case, hermanos, que haga casas, que coma, que viejo y niño que cumplan 100 años, pero en el reino eternal dice que no entrará cosa inmunda. El hecho de que también se hubiera mandado a escudriñar a los que adoraban dentro del templo nos debe, hermanos, hacer ver que Dios no está ciego, sino que mira atentamente a los hombres y sabe perfectamente el corazón y la intención de cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que de verdad seguir esforzándonos para hallar gracia delante de Él. Ahora, hermanos, la caña es de oro.
Puesto que el oro representa la naturaleza de Dios, este pasaje da a entender que la medición de la ciudad, sus puertas y sus muros, hermanos, corresponden a la naturaleza divina. Nada que no sea compatible con la naturaleza de Dios podrá permanecer en esta etapa. Por eso es que nuevamente se mide lo que hicieron los patriarcas, hermanos, se mide lo que hizo los apóstoles, porque recordemos que el Hijo tiene que entregar ese reino al Padre, y el Padre le tendrá que decir: yo te lo pedí con ciertas características, un pueblo santo, escogido, que guarda mis mandamientos, que es obediente. Por eso tenemos que ser medidos, porque ninguna cosa entrará inmunda en el reino de nuestro Dios. Hermanos, antes de llegar a eso, vamos a leer, ya vamos a terminar, ya nada más me quedan dos citas, hermanos. Eclesiastés capítulo 1, hermanos, una cita que también conocemos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, hermanos, es una cita que yo creo que hasta se la saben de memoria ustedes, hermanos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que ha de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Y por último, Jeremías, hermanos. Y ahorita vamos a darle un poquito de sentido a lo que estamos leyendo, hermanos, para concluir ya este tema. Jeremías capítulo 6, versículo 16, hermanos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Hermanos, su servidor tuvo que hacer este estudio, hermanos, y las referencias son las siguientes. Eso es lo que como iglesia de Dios cree. Su servidor solamente, porque tanto Eclesiastés lo dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Su servidor solamente está tomando y escudriñando la palabra de nuestro Dios para hacerla llegar a cada uno de nosotros. Estamos en el momento de aprender. Lo saqué, hermanos, de un heraldo de 1998, de un abogado de 1991, de un abogado de 1993 y de un heraldo actual, hermanos, del 2016, toda esta información. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, hermanos, nos muestra el reino eternal de nuestro Dios. La ciudad de oro y todas sus características muestran una representación de lo que ha de acontecer en esta, hermanos, en esta tercera etapa de una forma general. Mi hermano Polinar lo mencionaba, hermanos, tampoco nos estamos metiendo en algo que no dice la palabra de nuestro Dios, que si va a haber esto, que si va a haber aquello, sino, hermanos, a Juan se le fue revelado lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios si seguimos su camino. Por último, hermanos, leamos Corintios. Voy a pedir que se pongan de pie, voy a parar ya mi presentación y vamos a terminar con Corintios capítulo 1, versículo 2 al 9, para ir concluyendo, hermanos. Corintios 2 y 9, y eso es lo que nos espera, hermanos. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que ha Dios preparado para aquellos que le aman. ¿Usted le ama, hermano? Si le ama, nos esperan esas cosas hermosas. Nos espera ojo, nos espera algo que nuestro ojo y nuestro oído todavía no han visto. Por eso tanto Juan, tanto Pablo, no pudieron, hermanos, no pudieron darnos todo para decir así es como va a ser, sino trataron de interpretarlo. Entonces, hermanos, anhelemos eso, anhelemos ser parte del milenio y por consecuencia vamos a ser parte, hermanos, de estar con la presencia de nuestro Dios, y que sea así, hermanos, que seamos considerados hijos de Él y que enjuague cada una de nuestras lágrimas y que demos siempre honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor quede con ustedes, hermanos. Paz a vosotros. A vos paz, mi hermano Ever, que el Señor te siga llenando de bendición, te siga llenando de sabiduría. La profecía es una parte importante y el apóstol Pedro decía, tenemos la palabra profética más certera, dice, a la cual hacéis bien estar atentos porque es como una antorcha
la cual alumbra en un lugar oscuro. Voy a continuar con esta dinámica de conclusiones, hermanos, y me gustaría que dos hermanos de manera voluntaria, sí, hermanos, me pudieran dar una pequeña conclusión acerca del tema que entendieron, no que nos describan todo, sí, una pequeña conclusión que nos puedan dar mis hermanos. Bueno, creo que voluntarios no, a ver, vamos a tener que mencionar, ¿verdad? Vamos a ver si por ahí está, lo había visto en pantalla, pero ya no lo veo. Mi hermano, el hijo de mi hermano Joel Valenzuela, mi hermano Antonio Valenzuela, hermano Tony. Álzalo, no, para que no se esté burlando de mí. Adelante, mi hermano Tony, una breve conclusión que nos puedas dar, hermano, lo que hayas entendido del tema. A ver, hermano. Bueno, pues primeramente nuestro hermano empezó hablando de cómo se dividía el reino, que se dividía el reino de Dios en 3 etapas, el de la gracia, el milenio, el eternal o literal, y luego el rey eternal. Después ya nos habló de cómo se dividían los 3 cielos, que el primer cielo fue pues en la etapa patriarcal hasta el diluvio, y de ahí en adelante siguió el segundo cielo hasta terminar el milenio, y ya el último cielo pues fue hasta el eternal. Ya de ahí pues nos empezó a describir cómo iba a ser esa ciudad y nos habló de los kilómetros, de cómo iba a estar separada, pero ya diciéndonos, también me faltó lo de las bodas del Cordero, que nos explicó en qué momento iban a ser las bodas del Cordero, que dijo que iban a ser al inicio cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y ya después nos dijo cómo fueron medidas cada vez para así entregarle un reino perfecto, puro y santo para nuestro Dios.